Todo empezó un día de patrulla, por pura casualidad. Estábamos recorriendo uno de esos sectores, un lugar lleno de barro y miseria. Yo iba en la patrulla, mirando lo de siempre, hasta que la vi a ella, simplemente apareció ahí, parada en una esquina de ese barrio olvidado. Ana apenas acababa de cumplir los 18 años. Lo que me frenó en seco fue verla en medio de tanta pobreza. Tenía una cara que no cuadraba con las tablas y el polvo de ese sitio. Yo, que ya soy un hombre maduro y con un hijo, me quedé impactado. No era como las otras mujeres con las que yo andaba. Ana tenía algo distinto, una sencillez que me desarmó desde el primer segundo. Me bajé de la patrulla con cualquier excusa de rutina solo para acercarme. Ella me miraba con un respeto que me gustó, se notaba que no tenía nadie que la cuidara. Desde ese día no pude sacármela de la cabeza. Volví a buscarla, ya sin el uniforme de servicio, y empecé a invitarla a salir. Me la llevaba a almorzar y a comer helado. Verle la cara era todo un espectáculo, se sorprendía con cualquier detalle, por pequeño que fuera. Se quedaba mirando el helado o la comida como si fueran cosas de otro mundo. Esa capacidad de asombro fue lo que me enamoró de verdad. Sentí que tenía la oportunidad de cambiarle la vida, de sacarla de ese hueco y darle todo lo que el mundo le había negado hasta ese momento. Me sentía el héroe salvando a la princesa. Las cosas con ella fluyeron rápido. Ana hizo que todo fuera fácil desde el principio y así la relación fue madurando. Con el tiempo, verla era como ver a otra persona, estaba irreconocible. Pasó de esa muchachita que encontré en el barro a ser una mujer que siempre andaba arreglada, con sus uñas perfectas, el cabello impecable y vestida con buena ropa. Yo la saqué de donde vivía y la instalé en un buen lugar. Ella nunca tuvo necesidad de trabajar porque yo me encargué de absolutamente todo. Como yo ya era un hombre maduro y con experiencia, me puse en la tarea de enseñarle a cocinar. La verdad, eso nunca fue lo suyo, no se le daba con naturalidad, pero se esforzaba. A pesar de que no tenía buena sazón, siempre se preocupaba por madrugar para darme el desayuno antes de que yo saliera a mis turnos en la policía. Y cuando llegaba del trabajo, cansado de la calle, siempre encontraba mi comida caliente esperándome en la mesa. Yo sentía orgullo de verla así, transformada. Me gustaba saber que esa mujer que todos admiraban ahora por su porte, era ahora mía. Yo era el que pagaba las cuentas, el que le mantenía ese estilo de vida y el que le había enseñado lo poco o mucho que sabía de la vida. Sentía que la tenía bajo mi protección total y que, con tenerle la nevera llena y el armario con ropa nueva, ella estaba en deuda eterna conmigo. Me cumplía con sus deberes de mujer, me atendía, y yo pensaba que con eso ya le había dado suficiente para que no se fijara en mis otras andanzas. Las cosas se empezaron a poner pesadas cuando Ana se volvió curiosa. Al principio, cuando salíamos y todo era nuevo para ella, parecía que no le importaba mi fama. Yo siempre fui de frente, ella sabía cómo era yo, desde el comienzo se lo advertí. Le dije clarito que yo era un hombre de la calle, que el uniforme traía sus lujos y que a mí me gustaban las mujeres. En ese entonces, ella solo sonreía y disfrutaba de su helado, como si mis andanzas fueran un ruido de fondo que no le estorbaba. Pero después, cuando ya vivía bajo mi techo y no le faltaba nada, empezó el veneno de la desconfianza. Yo a veces me descuidaba, dejaba el celular por ahí mientras me bañaba o descansaba del turno, y ella no perdía oportunidad para meterse donde no la llamaban. Ahí empezaban los problemas. Encontraba un mensaje, una foto o una llamada de alguna de mis amigas y se armaba el escándalo. Yo la miraba desde mi madurez y me daba hasta risa, pero también piedra. Le decía, usted no sabe cómo es la vida, Ana. Usted es una muchachita que apenas está abriendo los ojos y se cree con derecho a juzgar a un hombre como yo. Trataba de hacerle entender que el mundo real no es un cuento de hadas y que lo que yo hiciera fuera de la casa no le quitaba el plato de comida que tenía enfrente. Para que se le pasara el berrinche y volviera la paz, yo aplicaba la de siempre, la recompensaba. Si la pelea había sido muy fuerte, me la llevaba el fin de semana a un hotel bonito o a un restaurante de esos finos donde ella se sentía importante. Le compraba un vestido nuevo o le daba para que se hiciera el cabello y las uñas. Con el regalo en la mano, a ella se le olvidaba el celular y volvía a ser la niña agradecida. Yo pensaba que así funcionaba el trato, yo le daba la gran vida y ella me dejaba ser el hombre que siempre he sido. Creía que con un par de bolsas de marca podía comprarle el silencio y que ella iba a entender, a las malas, que en mi mundo las reglas las pongo yo. Lo que más le duele a uno no es el engaño, sino la falta de principios. Yo siempre he sido un hombre de una sola palabra. Desde el primer día le hablé con la verdad sobre mis amistades y mis andanzas. Nunca le mentí. Yo pensaba que mi honestidad era un valor, algo que ella debía respetar porque yo no le andaba con cuentos. Pero Ana, a pesar de que yo le advertí cómo era la vida, decidió usar esa misma libertad para herirme. Yo me mataba trabajando,
arriesgando el cuero en la calle con el uniforme puesto, para que ella estuviera tranquila. Y mientras yo le mantenía la casa como una tacita de plata y le daba una calidad de vida que ninguna mujer de su edad soñaba, ella empezó a usar esa belleza que yo mismo le ayudé a cultivar para llamar la atención de tipos jóvenes, gente sin oficio. Ella creía que la lealtad se podía negociar. Pensaba que por tenerme la comida caliente o el desayuno listo antes de salir al turno, ya tenía un cheque en blanco para hacer lo que quería a mis espaldas. Me quería pagar mi generosidad con la moneda de la traición. Me dolía ver que, después de todo lo que hice por sacarla de la miseria, ella pensara que un plato de comida podía tapar la falta de respeto de estarse viendo con otros. Para mí, eso no era una simple pelea, era una burla a mi sacrificio. Yo la recompensaba, la llevaba a lugares finos para ver si recapacitaba, para que viera lo que estaba perdiendo por seguirle el juego a unos aparecidos que no le darían ni para un helado. Yo le decía, usted no sabe cómo es la vida, Ana, usted no entiende que lo que yo tengo con mis amigas es una cosa, pero lo suyo es tirar a la basura el hogar que yo le construí. Ella confundió mi paciencia con debilidad, y creyó que porque yo era un hombre maduro, me iba a dejar ver la cara por alguien a quien yo mismo le enseñé a caminar. Yo siempre lo dije, soy celoso, pero me controlo. En mi oficio uno aprende a tener cabeza fría, a no dejarse llevar por el primer impulso. Por eso, ese día decidí actuar con calma, aunque por dentro sintiera que la sangre me hervía. Un compañero del comando, alguien de toda mi confianza, otro policía, me había entregado unas fotos de ella en un centro comercial. Ahí estaba Ana, con la ropa que yo le había comprado, caminando muy risueña con un tipo mucho más joven que yo. Llegué a la casa tranquilo, como si no supiera nada. Quería arreglar las cosas, darle la oportunidad de que ella misma se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Dejé el celular sobre la mesa, bien a la mano, casi a propósito. Yo sabía que ella no iba a aguantar la tentación de revisarlo, porque así era ella, siempre buscando un motivo para pelear. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que empezara el lío. Ella agarró el teléfono y, al ver mis mensajes con unas amigas, empezó a gritarme, a decirme que yo no cambiaba, que era un cínico. Yo la escuchaba en silencio, sentado, manteniendo esa paz que me caracteriza. La miraba y pensaba en las fotos que tenía guardadas en el bolsillo de mi chaqueta. Ana, usted se pone con estas escenas, pero no sabe cómo es la vida de verdad. Yo trato de llevar la fiesta en paz, de que no nos falte nada, pero usted siempre busca cómo dañar el momento. Yo quería que habláramos como gente madura. En mi mente, yo le estaba dando una salida elegante, una oportunidad para que dejara de jugar a dos bandas. Pero ella seguía ahí, reclamándome fidelidad con una mano mientras con la otra escondía lo que hacía en los centros comerciales con cualquiera parecido. Me daba lástima ver cómo ella solita estaba tirando a la basura la vida de reina que yo le había construido, solo por caprichos de una muchachita que todavía no entiende lo que vale el respeto de un hombre. Ese día, mientras ella me gritaba por los mensajes de mi celular, yo simplemente metí la mano al bolsillo y puse las fotos sobre la mesa. El silencio fue instantáneo. La cara se le puso pálida, igual de blanca que el día que la saqué de su barrio. Yo no grité. Me mantuve calmado, como un profesional. Mire, Ana, usted se la pasa reclamándome a mí, que soy el que la tiene viviendo como una reina, mientras usted se anda regalando por ahí con ese muerto de hambre. Ese muchachito no tiene ni para pagarle el helado que se está comiendo en esa foto, ese helado lo pagué yo, porque la plata que usted carga en el bolso salió de mi sudor. Le di un ultimátum. Le dije que yo era un hombre maduro y que podía perdonarle esa chiquillada por esta vez, pero que las reglas iban a cambiar. Que si quería seguir bajo mi techo y con mis lujos, no quería volver a saber que ponía un pie en la calle sin mi permiso. Yo sentía que estaba siendo generoso, que le estaba salvando la vida otra vez al no echarla a la calle con lo puesto. Pero la ingratitud de la juventud es ciega. Ana agachó la cabeza, aceptó mis condiciones y me sirvió la comida llorando. Yo pensé que ya la había domado, que mi tranquilidad había ganado la batalla. Pero a los pocos días, mi compañero me volvió a llamar. Me dijo que la había visto otra vez, en el mismo lugar, riéndose con el tipo, burlándose de mis advertencias. Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se rompió. No era solo celos, era que me estaba viendo la cara de estúpido. Yo, un oficial que impone respeto en la calle, no podía permitir que una niña a la que yo le enseñé hasta a comer, me pisoteara el uniforme de esa manera. Yo llegué a la casa con la intención de hablar, de verdad que sí. Quería que ella me mirara a los ojos y me negara lo que mi compañero me había dicho, quería que me diera una razón para seguir creyendo en ella. Pero apenas crucé la puerta, sentí que el ambiente estaba pesado. Ella ni siquiera me saludó, estaba ahí, arreglándose frente al espejo que yo le compré, con una actitud de desafío que nunca la había visto.
Le pregunté que para dónde iba, y ella, con un tonito, me dijo que ya no aguantaba más, que se iba de la casa. Empezó a decir cosas horribles, que yo era un viejo controlador, que prefería el hambre de su barrio que a mí. Cada palabra era un insulto, a mi esfuerzo de años por sacarla del barro. Yo trataba de calmarla, le decía, Ana, no me provoque, mire que yo soy tranquilo, pero hay límites. Pero ella no paraba. Empezó a manotear, a decirme que el otro tipo sí la quería por quien era ella. Ahí fue cuando todo se volvió borroso. No sé en qué momento saqué la dotación, mi intención solo era asustarla, que viera la gravedad de lo que estaba haciendo, que me respetara. Pero ella se me abalanzó, o yo sentí que se me venía encima para quitarme el arma, no sé, fue un forcejeo, un momento de locura donde la cabeza me hizo un cortocircuito. Sonó el disparo, y el mundo se quedó en silencio. Cuando reaccioné y vi a Ana en el suelo, me quería morir yo también. ¿Cómo pudo pasar esto? Yo, que la amaba tanto que la rescaté de la miseria, terminé perdiéndolo todo por culpa de su terquedad. Fue un accidente, una tragedia que ella provocó al no valorar al hombre que le dio todo. Ahora me toca cargar con este dolor, siendo juzgado como si yo fuera un criminal, cuando lo único que hice fue querer demasiado a una mujer que no supo qué hacer con tanta bondad. Relatos anónimos. Me atrevo a escribirles porque ya no puedo cargar con este peso yo solo. Soy un hombre que hoy se encuentra en las sombras, huyendo no de la culpa, sino de un sistema que no entiende el dolor de un corazón destrozado. He perdido lo que más amaba en este mundo, y lo peor es que me señalan como el villano de una historia donde yo también soy una víctima. Yo era un servidor de la ley, un hombre maduro que creía haber encontrado su propósito al rescatar a una joven de la miseria más absoluta. A Ana le di todo, le di un hogar, le di educación, le di una vida que ella jamás soñó. Me enamoré de su inocencia, pero el mundo es cruel y terminó corrompiendo esa pureza que yo tanto protegía. Hoy busco consuelo en este espacio porque nadie ve mi sacrificio. Nadie cuenta que yo le perdoné humillaciones, que aguanté sus engaños con tipos que solo querían aprovecharse de la belleza que yo mismo ayudé a cultivar. Lo que pasó ese día fue una tragedia, un accidente fruto de la desesperación y de un momento donde la mente se me nubló por el dolor de ver cómo ella tiraba nuestro hogar a la basura. Dicen que soy un criminal, pero ¿acaso no es criminal también pagar con ingratitud a quien te dio la mano cuando no eras nadie? Estoy solo, lejos de mi hijo y de mi vida, pagando el precio de haber querido demasiado. Solo les pido que no me juzguen sin conocer el vacío que siento. Ana era mi vida, y aunque ella provocó ese destino fatal con su terquedad, yo sigo siendo el que llora su ausencia cada noche en este exilio.